Buenas tardes, amigos del Cuartelero. Bienvenidos de nuevo a vuestra hora de estrategia militar, geoestrategia, geopolítica, historia militar, como siempre aquí en Multicanal Radio. Estamos con el general Agustín Rossetti. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes, David. Buenas tardes a Buenas todos. tardes, mi general. Un placer, como siempre, tenerle aquí. Y vamos a seguir con Oriente Medio, lo que estábamos en esta serie de programas, lo que estábamos charlando en el último programa. Hoy nos vamos a centrar, en el último programa tuvimos las primaveras árabes, y hoy nos vamos a centrar un poco en el Estado Islámico y las guerras que fueron originadas por esas primaveras árabes, que las más importantes, el otro día las comentamos un poco por encima, pero íbamos a entrar un poco más a fondo en Siria, en Irak, el Irak post Estados Unidos, y la Segunda Guerra Libia. En el otro programa que recomiendo que escuchéis, hablamos sobre la Primera Guerra de Libia, la Primera Guerra Civil Libia, que es cuando se derroca a Gaddafi, al coronel, al Muammar el Gaddafi. Vamos a empezar hoy, lo primero, con el Estado Islámico. Y vamos a explicar un poquito la diferencia que hay entre el Estado Islámico y Al-Qaeda. No son lo mismo, aunque el Estado Islámico es una escisión de Al-Qaeda. Estado Islámico y Daesh es sinónimo, un poco por aclarar conceptos para la gente que a veces es un mare magnum esto de las organizaciones yihadistas, y bueno, y a veces pues se confunde, pero vamos a intentar darle un poco de claridad. El Estado Islámico realmente surge en Irak. Al principio viene de Al-Qaeda, Al-Qaeda de Irak, que es el grupo insurgente yihadista que funda al-Zawahiri, que es un jordano que montó un grupo terrorista en Irak, tenía relación con Bin Laden y, digamos, se afilió a Al-Qaeda. Al-Qaeda, ya hemos hablado en otros programas de sus orígenes, y Al-Qaeda, pues, encontró la oportunidad, Bin Laden encontró la oportunidad a partir de 2003, con la invasión de los norteamericanos, para tener un grupúsculo que estaba combatiendo a Occidente, pues en Irak, aprovechando la guerra contra Saddam Hussein. Al-Zawahiri, pues lo que hace es aliarse con Al-Qaeda y pasa a ser la Al-Qaeda de Irak. Pero toda esa parte ya hemos hablado con la guerra, bueno, hasta Al-Zawahiri es muerto en los combates por los soldados de la coalición. Lo hereda al-Baghdadi, que hay dos al-Baghdadi, uno primero y otro después, pero hay uno que es el que rompe con Al-Qaeda, que es Abu Bakr al-Baghdadi. Rompe con Al-Qaeda en 2014 porque Al-Qaeda no quiere saber ya nada de este grupo, porque es demasiado radical para sus objetivos, que ya es decir mucho que fueran demasiado radicales. Y al-Baghdadi lo que hace es se separa de Al-Qaeda, sigue combatiendo en Irak, y lo que hace es formar un califato. Se declara califa, él monta un califato, pues no es un país, él quiere agrupar en ese califato todo el resto de países musulmanes o el resto de musulmanes del mundo bajo su mando, y los demás dependerán de él. Bajo el mando, pues, debajo de los califas, pues siempre estaría un emir, hay príncipes, hay gobernantes, pues los sultanes, pero bueno, el jefe supremo sería él. Eso obviamente no es no tiene mucha fama entre el resto de los dirigentes musulmanes del mundo, y no reconocido por casi nadie. Con este califato consigue cierto poder, conquista partes de Irak, llega cambia el nombre,
empieza a llamarle Estado Islámico. Obviamente ya no va a ser Al-Qaeda de Irak, sino que le busca un nuevo nombre que será Estado Islámico. Y el Estado Islámico pues consigue victorias importantes contra las fuerzas de la coalición en Irak, después será derrotado más adelante y aprovechando el inicio de la guerra siria con las primaveras árabes, como vimos el otro día en el anterior programa, pues también se introducen en lo que es Siria. Y llega a ser también muy importante en Siria. Y ahí pasa a llamarse pues Estado Islámico de Irak y del Levante. Ellos le llaman a Siria el Levante porque parece que es el nombre tradicional de Siria desde hace siglos. Y ahí combaten pues contra las tropas sirias. Después hablaremos un poco de la guerra de Siria, pero realmente el Estado Islámico empieza a combatir contra todos, incluyendo guerra contra Al-Qaeda, de donde ellos venían, porque Al-Qaeda sigue teniendo sus grupúsculos que no están integrados en el ISIS y son grupos independientes y combaten entre ellos. Cuando hablemos de la guerra de Siria tendrán un encontronazo bastante fuerte porque llegan incluso a asesinar, a derrotar a la facción al-Nusra, que es el grupo de Al-Qaeda en Siria. Y es derrotado y su líder ejecutado por el ISIS, que el ISIS será conocido como Daesh. El ISIS después es su nombre, el nombre oficial que ellos se dan es ISIS, pero en Siria los enemigos, digamos, Bashar al-Assad y todos los demás grupos le llaman Daesh, porque coincide con el acrónimo suyo y además es una palabra peyorativa en el idioma de la zona. Y hoy en día les conocemos como Daesh a este grupo. El grupo va en decadencia cuando, lo hablaremos después, es derrotado en Irak que lo veremos porque Estados Unidos vuelve a Irak. El otro día hablamos que a partir de 2007 Estados Unidos comienza a retirarse de Irak, se retira del todo en 2011, pero regresa de nuevo en 2018. Hay un regreso de Estados Unidos a Irak para luchar contra el ISIS y Al-Qaeda, sobre todo contra el ISIS, que es el que se ha vuelto ISIS, Daesh, como lo queramos llamar, que es el que se ha vuelto fuerte en esa zona. Y en Siria también va perdiendo comba por el apoyo que recibe Bashar al-Assad de Rusia y también porque la coalición occidental, Estados Unidos con otros países, también entra en combate en Siria contra ellos y ellos al final, el Daesh, el ISIS, acaba combatiendo contra todos y poco a poco va perdiendo fuelle y hoy en día lo tenemos grupúsculos que quedan del Daesh todavía en esas zonas, sobre todo en Siria, casi nada en Irak y después en África que también han aparecido grupos que son sucursales del Daesh, de este grupo que había surgido originalmente como una escisión de Al-Qaeda. Mi general, si quiere comentar algo sobre el Daesh. Bueno, el Daesh, la palabra Daesh es como bien has dicho y tal, ¿no? La palabra es un término peyorativo. Bueno, sí, es un acrónimo, pero es un acrónimo en árabe, no Sí, lo vamos a repetir. Pero realmente lo que significa es algo deleznable, algo que se puede pisar, sí, que se puede pisotear, ¿no? Es lo que podría significar en árabe, ¿no? Y de la palabra Daesh. Y se introduce, son los medios los que llaman la atención de esto, y claro, tienen razón los medios occidentales, ¿no? En el sentido de que estamos dándole mucha importancia, dándole la cobertura del Islam a lo que podemos considerar pues como una banda de salteadores, ¿no? O poco menos que es lo que son, ¿no? Una gran amenaza, sin duda, pero que hay que ponerle en su sitio para que no arrastre detrás de sí, con esas pretensiones califales, ¿no? Pues a todo el mundo musulmán. O sea, eso es la razón por la que se empezó a hablar en Occidente de Daesh y también se empezó a hablar en el mundo musulmán contrario, que cada vez eran más los contrarios a ese califato, ¿no? El, el Daesh, o sea, la primera realmente viene de una
de una, como ha mencionado David hace un momento, ¿no? Una entidad originaria, ¿no? Que se llama Yamal Tawil Wa Sí, Jihad, ¿no? O sea, es decir, la asociación Yamal, ¿no? La asociación, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Al servicio del monoteísmo, el Tawhid, ¿no? Y la yihad y la guerra santa. O sea, y estaba dirigida pues, por un jordano. O sea, empieza ese jordano, es un jordano que había ido a Afganistán y que allí había formado pues, unas células de estos de mujahidines y después vuelve de regreso y queda herido, entonces se va a reponerse a Irak. que Y allí parece se... ser, mi general, que todo eso que montaba él no tenía mucho éxito, intentó montar células en otros países, fue dando vueltas y al final acertó, digamos, con el proyecto que va a contar usted ahora. él iba contra el rey, iba contra Hussein. O sea, Sí, 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 porque él considera que la monarquía chemita es una monarquía espúrea, de que no viene del profeta y que, bueno, entonces iba en contra de esto. Es suní, o sea, es suní, es un musulmán sunita, pero lo que pasa es que lo que él predica realmente es considerado heterodoxo, dentro de lo que es de lo que es el wahabismo, digamos, ¿no es? O sea que no empieza, digamos, con buen pie. Queda herido, aparece en Irak, cae en Irak en el momento, en 2003, ¿no? Pues en el sí. momento que ha sido derrotado el país, ¿no? Por la coalición occidental, ¿no? Y empiezan pues todos los movimientos de insurgencia que surgen de ahí, ¿no? Que ya lo hemos hablado, hay algunos que son de orientación chiita, hay otros que son de orientación sunita y hay otros son fedayines de Saddam, se llaman a sí mismos y tal, ¿no? Que son bacistas, ¿no? Que quedó dispersos, ¿no? Y que digamos, una fragmentación tremenda. Todos estos grupos además compiten y luchan entre sí y hacen pues muy difícil pues que la pacificación del país después de una campaña que ha destruido totalmente el Estado. Y ahí es donde Zarqawi, Sí, que lo he dicho yo mal, mi general. He sí, dicho no, al-Zawahiri y es al-Zarqawi. ha Me sido matan los nombres. lapsus lingüe, no es Sí, porque todos empiezan por Z y terminan. empezaban por Z los dos, Pero por lo menos. este Lo digo en mi descargo. se llama Abu Musab Eso al-Zarqawi es al-Zarqawi, que es el y elemento este, sí, sí. lo que hace es asociarse. Al-Qaeda lo toma bajo su tutela, porque Al-Qaeda, bueno, un respeto, como dicen, Al-Qaeda ya Sí, tiene una organización muy probada y muy rodada, y entonces, pues bueno, lo toma un poco bajo su tutela, de forma que colabore, y así lo hace pues, con la entidad. Ellos consideran, y es lo que tienen en común, que el martirio de los musulmanes empieza en 1924. 1924 es un año muy importante para el salafismo, ¿no? De ahí arranca, ¿no? El salafismo, porque es la fecha de disolución del Imperio Turco. Es decir, al disolverse el Imperio Turco, y también hablamos de eso, ¿eh? Pues hay que repartirse sus vestiduras. Decíamos que era como un buffet donde todo el mundo llegaba allí y se servía, ¿no? Italia, Inglaterra, etcétera, ¿no? Y hacen, después bueno, durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero es un acuerdo secreto que toman entre Inglaterra y Francia, se llama el acuerdo, que no llega a tratado, Sykes-Picot, aunque después va a influir sobre el tratado que se hace con Turquía y tal, ¿no? Por el que se reparten toda esa parte, digamos, del Imperio Turco, esa parte central del Imperio Turco, ¿no? Es decir, entre Inglaterra y Francia, una parte que es, pues, esto, por una parte es Palestina, esto y Irak, y por otra parte Siria y el Líbano, ¿no? Inglaterra y Francia. Y ellos consideran que eso, pues junto con Kemal Atatürk, pues son los que llegan
a destruir el Islam. Empieza el martirio del Islam y es realmente la reivindicación que ellos tienen, poner las cosas en su sitio y acabar con toda esa intervención de lo que son, pues, no sé, los infieles, ¿no? Los infieles, los incrédulos, los ignorantes, ¿no? Que es lo que vienen a salvar. Bueno, eso es un planteamiento muy mesiánico. Claro, 3 años más tarde, Estados Unidos, que anda detrás de todos los cabecillas, ¿no? Y que tiene un modo de proceder, pues esto de descabezar las organizaciones, pues elimina al Zarqawi. O sea, al Zarqawi. Y entonces llega un tal Rashid al-Baghdadi, ¿no? Rashid, que no hay que confundir con Abu Bakr al-Baghdadi. Este es otro, o sea, el Baghdadi, o sea, es el Baghdadi, el de Bagdad, ¿no? Bueno, pues este Rashid, pues adopta ya el nombre de Estado Islámico de Irak. Es decir, la palabra Estado es muy importante ahí. O sea, antes era la Asociación para el Monteísmo y la Yihadista, ¿no? Ahora es Estado Islámico. Al llamarse Estado Islámico, está reivindicando para sí el monopolio legítimo de la violencia. Es decir, considera que son los que pueden gobernar legítimamente a los musulmanes en Irak. Bueno, establecen, digamos, su sede en Bakúa. Bakúa está en el centro de Irak, o sea que está, pues, a un lado del río está Bakúa y al otro lado pues esta Faluya, ¿no? Faluya, que Sí. ya hemos hablado también de Faluya porque ha salido en alguna ocasión y tal, ¿no? Y esto, y Bagdad está muy cerquita, está, bueno, o sea, 50, 60 kilómetros está Bagdad, o sea que es el centro de Irak. Y ya la dependencia que tiene de Al-Qaeda empieza a ser indirecta y porque adopta una postura cerril, es decir, una postura violenta. Al-Qaeda es muy violenta, sin duda, Sí. pero la violencia de este nuevo movimiento islámico es extremo y llega a producir rechazo entre los suníes, ¿no? No Sí. digo ya entre los de Al-Qaeda, ¿no? Pero desde luego entre otros suníes, ¿no? Que por mucho que lo hayan mirado con simpatía como algo musulmán y tal, ¿no? Pues, sin embargo, pues le repugnan los procedimientos que utiliza y el asesinato, pues, de musulmanes en el que está cayendo, porque ataca a todo lo que no Sí. va, no va en su línea. No digamos ya los chiitas, ¿no? Porque claro, también recordaremos que es que Irak es chiita. Sí. Irak es una mezcla de chiitas y sunitas, ¿no? Saddam Hussein era sunita, ¿no? Pero son mayoría los chiitas, ¿no? Y claro, choca con los chiitas totalmente, porque con todo el ejército del Mahdi y demás y tal, ¿no? Porque claro, está en una línea que no es la suya, simplemente, y lo que quiere es adoptar el poder. Es decir, el Sí. Estado no admite competencia y el Estado Islámico, esta gente, no admite competencia, ¿no? Mi general, hay que recordar que el Daesh o este ISIS son los que comienzan con las decapitaciones grabadas, Claro. ataque a los propios musulmanes, llegan a establecer una ley por la que un musulmán que no esté de acuerdo con ellos pasa a ser enemigo y también merece la muerte. Los cristianos que no se conviertan también serán masacrados y son asesinados, incluso a veces los que se convierten también llegan a establecer, que eso me resultó curioso cuando lo leí hace tiempo, una especie de una obligación a mujeres musulmanas para que, como no pueden ser soldados, serán prostitutas para los soldados del Daesh, ISIS, y quedar embarazadas y dar nuevos guerreros. Una sociedad muy, muy discutible la que quiere montar el Daesh. Bueno, Estados Unidos que todavía está allí y está, pues, digamos, en línea con el gobierno, que es un gobierno títere, ¿no? El que Sí. se pone allí inicialmente y tal, ¿no? En Irak, pues emprende una serie de ofensivas, ¿no? También está presente, está poniendo allí en fuerza, y combinadas con el nuevo ejército de aquí, ¿no? Y tiene lugar la batalla de Bakúa contra el ISIS, y hace que el ISIS se retire a Mosul. Es decir, entonces el ISIS se retira de Bakúa, del centro de Irak, ya veremos que va a volver, y se retira a Mosul.
Estados Unidos le quedan 5 minutos allí, porque con la nueva presidencia de Obama, como ya también recordaremos del programa anterior, ¿no? Y esto, pero todavía está presente para eliminar a Rashid al-Baghdadi. Es decir, ya es el segundo, ya ha caído Zarqawi, ahora es Rashid al-Baghdadi el que va a caer, ¿no? Y al año siguiente ya se retira y se quedan los iraquíes solos, ¿no? Pero claro, eso es lo que pasa. Los vacíos se llenan. En el momento que se retira Estados Unidos, el ejército iraquí, pues realmente, y el nuevo Estado iraquí, pues carece realmente todavía de una identidad propia. Y pues es como si en un incendio, pues de pronto pues se abren las puertas y las ventanas y tal, inmediatamente pues prende con más fuerza. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Y pues el movimiento, el ISIS, ¿no? Cambia su nombre y pasa a llamarse Estado Islámico de Irak y Levante, ¿no? O sea, Sí, aparece el término Levante. Levante, o sea, el término Levante, como antes decía David, ¿no? Pues se refiere al Levante mediterráneo, o sea, sí, el este mediterráneo, el fondo del Mediterráneo. Es decir, dentro del término Levante, pues hay que comprender a Siria, a Chipre, el Líbano, Palestina, todo, incluso el sur de Turquía, todo eso forma el Levante de Irak, y junto con Irak, pues forma todas esas tierras centrales del mundo musulmán que han sido repartidas en el acuerdo de Sykes-Picot. O sea, decíamos que el martirio de los sí. musulmanes. Ellos vienen a poner las cosas en lo que ellos piensan que es su sitio y que tienen ellos legítimo derecho de mandar. La violencia se extrema, interviene en la guerra civil siria, que ya está empezando, y claro, no solamente interviene en ella, sino que se nutre de ella, se nutre, entre otras cosas, de armamento, o sea, armamento que Sí. va pasando de Siria a Irak. Y se va reforzando. En Siria se enfrenta a todo el mundo, se Mm. enfrenta a los rebeldes, se enfrenta al Nusra, se enfrenta al ejército sirio, al ejército regular, A y los llega kurdos, a los turcos que están por allá arriba, a todo el mundo. a los kurdos, claro. Entonces ya llega a controlar todas las fronteras de Irak. Es decir, llega a controlar la frontera con Turquía, hacia el norte, y luego hacia el oeste, pues toda la frontera con Siria y con Jordania. Totalmente. Al controlar las fronteras, pues hace posible todos los tráficos ilícitos, ¿no? Sí, Se van nutriendo de esos tráficos ilícitos, ¿no? También llega a zonas petrolíferas, ¿no? Ahí en Mosul, sí, y empieza a explotar el petróleo. El petróleo le da salida por Turquía. Y además se nota por sí, los analistas que van siguiendo los precios del petróleo, ven que el petróleo cae, porque sí. está vendiendo el barril a $30, ¿no? Es decir, practica todos los tráficos ilícitos En general, en aquellos de años, perdón, antigüedades, ¿no? De vestigios sí. arqueológicos, ¿no? En aquellos años se dice que es el grupo terrorista con mayor financiación del mundo, el grupo Sí, sí, terrorista más sí. rico, porque La- ellos, lo hemos comentado en otro programa, lo que dice usted, ellos se nutrían de todo ese tráfico ilegal de petróleo, de antigüedades, de arte, de mercancías, de todo. Controlaban todo ese flujo entre diferentes países, el flujo comercial. Bueno, pues se sigue expandiendo. Lo primero que hace es recuperar el centro de Irak, y para eso toma Faluya, Sí, que es su primera, vamos a decir, su primera ciudad importante, la primera ciudad importante que toma, y ahí proclama el Estado Islámico y la Sharia en Faluya. Va a hacer una cosa que es lo que nunca ha hecho Al-Qaeda. No sé si recordamos un poco de algún programa en que hablamos del conflicto de cuarta generación. Y decimos que el conflicto de cuarta mm, generación, el concepto de población y de territorio cambia. Desde el punto de vista clásico, del arte militar, ¿no? Pues el territorio se controla, es un factor que es positivo, y la población estorba. La población civil estorba. Entonces, pues, todas cosas, porque hay que darle de comer, por muy compasivo que seas, y quieras cuidarlo, quieras hacerle daño, pero tienes que cargar
con la población, ¿no? Que es una dificultad. Por eso se tiende a que se vaya apartando y vaya saliendo de la zona de operaciones y el territorio se va controlando. El conflicto de cuarta generación se invierte esta relación. El territorio hay que controlarlo y por eso se ve como una carga y la población es precisamente lo que se ocupa. Se ocupa ideológicamente, ¿no? Entonces, Sí. para utilizarla precisamente pues, como elementos de fuerza contra el oponente, ¿no? Bueno, Al-Qaeda eso lo ha tenido siempre claro, pero el Estado Islámico, como tiene su pretensión de establecer un Estado necesita territorio. Y entonces se carga, digamos, con el control del territorio. Y para poder controlarlo, pues tiene que hacerlo pues, a sangre y fuego. Y de ahí, pues, la violencia con la que actúa para hacerse, digamos, respetar. Impone impuestos, ¿no? La oposición que encuentra, pues, la raza, porque aterroriza a todo el mundo con las decapitaciones, ¿no? Y las ejecuciones y demás y tal, ¿no? Pero claro, televisadas, ¿no? O sea, se llega pues, a un piloto jordano, se llega a meterle en una jaula y prenderle Sí. fuego. Son verdaderas barbaridades que todos recordaremos, porque no hace mucho que lo vimos, ¿no? Bueno, no se conforma con Faluya, ni mucho menos porque sigue, como decíamos, avanzando hacia el norte, al penetrar en Siria, y ocupa Samarra, Tikrit y Mosul, incluso con apoyo de los fascistas. No sé, o sea, el movimiento está ya dirigido y abastecido desde Siria, o sea que Sí. ya pues se establece por allí una capital en Raqqa y tal, ¿no? Irak pues pierde el control totalmente de todas sus regiones del norte, ¿no? Irak se entiende mal con los kurdos, que aprovechan para pasarle factura de muchas cosas, ¿no? Bueno, el 29 de junio es una fecha importante porque el nuevo líder que David ha citado antes, Boubacar Sí. al-Baghdadi, Al-Baghdadi. se autoproclama califa. Califa. Que ahí es un Por el punto de nombre de inflexión. Ibrahim. Además, no Sí. se llama las ramas, sino toma el Sí, nombre sí. de nada menos que Sí. Abraham. No se llamó Mahoma de casualidad el hombre. El Sí, sí. califa Ibrahim. Y atrae a yihadistas de todo el mundo, incluidos de Europa. Porque la pretensión del califato no es ya establecerse como califa pues, de todos los musulmanes y tal, ¿no? Sino extenderse a todo el mundo Sí, sí. mundial, porque considera que los demás no es que sean, sabemos que ellos realmente dividen entre lo que ellos llaman el Garb, o sea, el mundo musulmán, por una parte es la Umma, y el Garb es la parte que no es la Umma, ¿no? El reino, digamos, ¿no? El mundo de la ignorancia de los politeístas y del error y demás, ¿no? Y ellos quieren atraer a la luz, atraer a la fe, ¿no? A todos los pueblos del mundo. Y el que se oponga, pues será asesinado. O sea, Sí, sí. lo proclaman con esta crudeza. Claro, va reclutando, aquello va creciendo, cada vez la fuerza que tiene es mayor, llega a tener 50.000 hombres sobre las armas, ¿no? Y siguen creciendo. Hay quien dice que llegaron a tener 400.000, a mí me parece una exageración, pero ya cuando tuvieron 50.000 ya eran una No, banda un poco... seguramente en general con simpatizantes y gente que les apoyaba, pues puede Sí, que sí, sí, pero combatientes se dice unos entre población, ¿no? 50 y 60.000. Combatiente todo el mundo, hasta los niños. Eso es, claro. Y de ellos unos 15.000 son de origen extranjero. Te digo Sí, que muchos de ellos incluso europeos, ¿no? Y ahí es donde ya todo el mundo se alarma, y dice aquí hay que hacer algo. Y Estados Unidos, en el mes de agosto de ese año, 2014, 2014, sí, que antes he dicho yo decide, 18, es el 2014 cuando vuelve Estados Unidos a Irak. bueno, ahí decide intervenir y Sí, anuncia una coalición. Intervenir, pero no intervenir solo. Decimos que son las grandes potencias las que necesitan aliados.
sobre todo porque la envergadura de sus intereses, ¿no? Y en este caso los intereses son de alcance mundial. Ahí está actuando Estados Unidos como gendarme mundial. Ha surgido una amenaza que es una amenaza mundial y entonces pues hay que hacerle frente mediante una coalición, es decir, llama a las armas, como la llamada Sí. a las cruzadas, dirían los musulmanes, ¿no? Bueno, pues esta es la, Mi esto general, es lo que hace. ahí Y tenemos la operación Inherent Resolve, Inherent Resolve, para el que la quiera buscar, y es sí, donde es encabezada por Estados Unidos, y pues tenemos ahí a Reino Unido, Francia, a España, que participamos con pequeños grupos. No es una operación donde nosotros pongamos mucho personal, unas claro, 200 esto se personas. hace en octubre, casi nadie pone mucho, ¿eh? No, Esto se hace en octubre, o sea, 2 meses más tarde de anunciar la coalición. eso es. Tiene lugar la cumbre de Gales, cumbre de la OTAN, la Sí, cumbre de la OTAN de Gales, ahí donde se pone el 2%, suena mucho lo de la cumbre de Gales por aquello del 2% del PIB, de esfuerzo de defensa que todo el mundo tiene que poner ahí y tal, ¿no? Y se decide pues que la OTAN participe en esto, los países de la OTAN corporativamente, como es fuera de área, es decir, cuando el artículo quinto del Pacto del Atlántico, esto lo recordamos, ¿no? sí, Pues es una cláusula que establece la obligación de que si uno de los aliados es atacado, todos los serán atacados. Se considerarán atacados como tales y tomarán las medidas necesarias, incluso el empleo de las fuerzas necesarias. Bueno, artículo 5. El artículo 5 hace referencia al artículo sexto siguiente, ¿no? Pues dice, dentro del territorio, que se señala el artículo siguiente, es decir, hay un área OTAN donde si se produce el ataque, pues hay que reaccionar como sea y donde sea, ¿no? Bueno, pues esto es el montaje de la OTAN, pero claro, cuando no se ha producido todavía una agresión, como fue el caso, por ejemplo, de Afganistán, que sí fue en el territorio de Estados Unidos, ¿no? Que está comprendido en el artículo sexto, ¿no? Y por eso se reaccionó, la OTAN reaccionó en Afganistán. Aquí, pues no había habido ese ataque dentro del área OTAN, ¿no? Y por tanto, pues era una intervención, una participación de alguna forma voluntaria, digamos, entre comillas, ¿no? Y esto se hace de esas operaciones que antes se llamaban fuera de área, porque ya se convirtieron en algo común después de la caída del Este, ¿no? Mediante la constitución de una coalición y con un instrumento que es una Combined Joint Task Force. Una Combined Joint sí. Task Force, es decir, una fuerza operativa conjunto combinada, ¿no? Es la que se constituye para esto. Bueno, como esta se va a llamar Combined Joint Task Force OIR, Sí, Operación Inherent Resolve. La Operación Inherent Resolve es como Estados Unidos va a denominar esta actuación conjunto combinada contra el Daesh, que ya ahí empieza a llamarse Daesh. Ya digo, digamos, por sugerencia de los medios y que lo adoptan los gobiernos occidentales, ¿no? Y ya llega a hacerse del lenguaje común. Y bueno, empieza a rodar, pero empieza a rodar la operación Inherent Resolve a su ritmo, es decir, porque claro, ahora hay que ponerse en marcha y empezar es lo que siempre cuesta más y tal, ¿no? Y el Daesh se sigue extendiendo, pues se extiende a Libia, se extiende a Afganistán, o sea, entra en Afganistán. En mayo de 2015, del año siguiente, hay un ataque contra una mezquita chiita en Arabia, con lo cual, pues, se ha dirigido contra Arabia, pero también contra los chiitas. Es decir, sí, inmediatamente Irán toma nota de la cuestión y tal, ¿no? Es decir, cada vez, digamos, que el Daesh está echándose encima pues más enemigos, hasta el punto de que en octubre Putin toma una decisión pues muy oportuna y que todo el mundo va a aplaudir. O sea que esto le va a sí, producir un gran éxito de popularidad a Rusia y es que entra en guerra contra el Daesh en Siria. sí. Prácticamente Po- no digo antes que Estados Unidos, que ya lo estaban haciendo, pero sí, antes quizá con más decisión pues que Occidente. Y empieza con sí, una serie de bombardeos en Siria contra el Daesh. Casi todas las actuaciones occidentales van a ser actuaciones aéreas, actuaciones sí.
en fuerza, ¿eh? No hay también operaciones terrestres, ¿no? Pero puntuales, ¿no? O sea, van a ser mucho más operaciones aéreas. Va a ser sobre todo en general ataques aéreos, y las operaciones terrestres son operaciones de fuerzas especiales. No Claro, vamos a ver un gran despliegue de unidades convencionales. Siempre serán fuerzas especiales que van a hacer ataques puntuales, ataques quirúrgicos, y las dirigidas, fuerzas aéreas. dirigidas a descabezar lo Sí, posible la organización, ¿no? Y a controlar sus recursos y a negarles la sí, fuente de financiación. Y tal, ¿no? Bueno, esto ahora, ese mismo año, hay dos atentados que hacen que los europeos pues, se inquieten mucho, hasta el punto que las fuerzas aéreas europeas son siempre los países europeos muy reticentes, ¿no? A intervenir en fuerza y tal, ¿no? Pues también envían sus fuerzas aéreas, ¿no? Lo hace países como Bélgica, ¿no? Bélgica, Alemania, ¿no? Alemania pues también va a entrar ahí. Por supuesto, Francia, el Reino Unido y demás, ¿no? Los dos atentados que todos recordaremos son el de París y el que hay en Bélgica. Son esos dos atentados a los que van a seguir al cabo de un par de años el de Barcelona, que también sí, lo recordaremos. en Todos, 2017. todos estamos amenazados, todos estamos siendo atacados, ¿no? Eh, eh, pero ya en 2016, en fin, el Daesh está acusando mucho las intervenciones, los bombardeos y tal, ¿no? Y se está empezando a venir abajo, ¿no? Y hasta el punto de que Rusia, pues, decide dar por terminada la cuestión y decir que termina con su campaña, aunque mantiene su presencia en sus fases en Siria y apoyando al ejército sirio en su lucha contra el Daesh. Ya estamos viendo que al Daesh le están atacando todos, ¿no? Están Sí, atacando Estados Unidos, la coalición, Rusia, Siria, y Irán también está sí. atacando todos contra el Daesh. Digamos que eso, claro, la visión mesiánica que tiene Sí. es contra todos, pues todos, entonces también contra. Podremos decir que el Daesh muere de éxito. Sí, Se sí, creció tanto que al final se buscó demasiados enemigos, y como se está contando, desaparece, no del todo, pero en Irak casi desaparece, en Siria ha quedado muy reducido, y ahora donde tiene algo de presencia, compitiendo de nuevo contra todos, porque sigue con esa política de estar contra todos, es en África, que ya lo hablaremos cuando hablemos del Sahel, sí. pero bueno, tiene su aparición, tiene su Bueno, presencia es por en donde van, Egipto, en Libia, claro, y por ahí anda. por donde van a quedar, ¿no? Sí, Ahí de momento, o sea, el centro sigue estando en Siria, ahí siguen eso es. atacando. 2018 empieza por fin la operación de la OTAN, o sea, pone en marcha la NMI, que es una operación de asesoramiento y adiestramiento. Es decir, ahí la OTAN no interviene en fuerzas, sino Sí, interviene para poner en pie a un ejército iraquí que no funciona. El ejército iraquí no tiene motivación sí, nacional. Cuando entra en combate, pues lo primero que hace es que tienen el fusil y salen corriendo, un poco menos, ¿no? Y entonces se trata sí, de apuntar eso y crear ahí pues un verdadero ejército. Ese es el esfuerzo que la OTAN está haciendo ahí. Y España participa ahí. A partir de 2018 participa con dos cosas, ¿no? Primero, sí, tiene como 180 y 180 hombres, para que nos sí, hagamos una, que no es poco, porque lo que va a mantener Estados Unidos en Irak son unos 2.000, mm, 2.500 hombres, ¿no? Y en Siria, pues otros 900, ¿no? Eso para un país como Estados Unidos, ¿no? España, pues participa con 360 y tantos, ¿no? La mitad de ellos están dedicados a esto, a asesoramiento sobre todo a las fuerzas contraterroristas, y sí, es digamos, una misión de operaciones especiales. Ahí son sí, nuestras fuerzas de operaciones especiales las que van a estar, las que están ahí, ¿no? Y la otra pata, digamos, de nuestra intervención es una unidad de helicópteros que está apoyando a la fuerza de protección de la OTAN. sí, Es decir, la OTAN tiene un soporte físico allí, la coalición
Tiene un soporte físico, tiene unas bases, ¿no? Y a esas bases hay que darles protección, es decir, ¿no? Hay tropas que están defendiendo esas bases, tropas limitadas, ¿no? ¿no? Pero ahí hay fuerzas aéreas que están también estacionadas, ¿no? Y bueno, pues esta fuerza de protección pequeña, pues necesita también un componente de helicópteros, y España está aportando 4 helicópteros, lo que se llama Sí, la Task Force Toro. Además, esos son sí. los 360 hombres que tenemos ahí, que ya empezaron en 2018, y se han venido manteniendo, ¿no? Bueno, Mm, por Mi fin, general, vamos a terminar con esta parte del Daesh, que es interesante remarcar que Trump es el que consigue la desarticulación del Daesh. sí, bueno, Después hablamos de las guerras civiles. Es que nos quedan 10 minutos para las guerras bueno, civiles. la desarticulación. Bueno, aquí vamos ya un poco ya terminando con Sí, esto, efectivamente, ¿no? 2019 intervienen, pues, alguien que ha estado presente ahí, tal, lo que son los kurdos. mm, El Kurdistán, que es una de esas palabras que no se pueden decir, como no se podía decir Macedonia, pues porque pues se pisaban muchos callos y tal, ¿no? Pues está a caballo, es un territorio, es un pueblo que está a caballo entre Turquía, Siria e Irak. Y bueno, está ahí en medio y tal, ¿no? Estados Unidos pues mantiene buena relación, son un pueblo guerrero, y los pasmergas, tal, ¿no? Y, y estos son los que van a proporcionar elementos de combate terrestre para atacar Baguz en Siria, que es el último recurso, el último reducto que le queda al Daesh. Y, y toman Baguz, después de la batalla de Baguz, termina realmente el Daesh como tal, pierde todo su control territorial, se da la campaña por terminada, y ya pues queda pues, terminar con los flecos. ¿Y cómo se termina con los flecos? Bueno, pues el Mando Conjunto de Operaciones Especiales de Estados Unidos, ¿no? Con el 75 Ranger, ¿no? Rangers, sí. eliminan a Abu Bakr al-Baghdadi en Idil. Idil está ahí en la frontera de Siria con Turquía. Bueno, ya es el tercero que cae. Ha caído su antecesor y el antecesor de su antecesor, ¿no? Y en, al año siguiente hay un incidente grave, digamos aquí, ¿no? Que para la coalición, que es el asesinato de Soleimani, ¿no? Soleimani, Sí, el general Soleimani, manda la fuerza Al-Quds, o sea, que es la fuerza, digamos, de operaciones especiales de Irán, y que estaba atacando pues, objetivos de Estados Unidos y tal, ¿no? Y finalmente pues, Estados Unidos pues, acaba con el general Soleimani. Eh, entonces viene una serie de represalias de Irán. Aquí quien se preocupa mucho es Irak, porque Irak tiene un equilibrio muy difícil entre chiitas y sunitas, y ahora todo ese lío de Irán interviniendo ahí en su territorio y tal, ¿no? Estados Unidos, pues también la coalición actuando por su cuenta, como pasa con el asunto de Soleimani y tal, ¿no? Entonces, pide que la coalición se paralice y que se empieza a pensar que ya eliminado el Daesh tiene que ir saliendo de allí. Entonces, entre eso y el COVID, en 2020, pues ya la coalición empieza a decaer digamos, sí, en sus operaciones, y empiezan a retirarse determinados elementos. Incluso España pues, se llega a anunciar por la ministra, ¿no? que probablemente la misión no siga, pero la misión ha venido siguiendo hasta ahora, a sí, pesar de que nuestras tropas fueron atacadas. sí, Nuestro helicóptero fue atacada en su base, sufrió un ataque de cohetes por parte de bueno, una franquicia de Hezbollah, en definitiva, chiita de Irán. En 2022 cae el cuarto califa, ¿no? sí. Al-Quraishi, en el mismo sitio. O sea, no tiene mucha imaginación. Así, ¿No? en el mismo sitio también le dan ahí Estados Unidos, ¿no? Y nada, pues ya a partir de ahí, Al-Qaeda se refugia pues, en los desiertos Sí, limítrofes, ¿no? Pues,
con Siria, con Irak, y desde ahí pues mantiene, digamos, lo que es una amenaza remanente. Sí. Al final, Al-Qaeda es la que va a tener razón en sus procedimientos, ¿no? En relación con el Daesh. Al-Qaeda ha dado un paso atrás, mantiene su organización, no quiere control territorial, pero se mantiene, digamos, durmiente en muchos sitios y activa en otros, ¿no? Sí. Y el Daesh pues, va a tener que adoptar procedimientos más propios del Qaeda y olvidarse pues, del tema del gran califato y del gran territorio y tal, ¿no? Y es en lo que, eso sería en lo que están ahora. Claro, la amenaza ahora se ha desplazado a África. Probablemente, si miramos las estadísticas de atentados, pues vemos que de ser pues lo que pasa en el Sahel, pues algo residual, ¿no? En comparación con los muertos en atentados que ha habido en otros sitios y tal, ¿no? Ahora de pronto ha aumentado el Sahel de popularidad en este aspecto, ¿no? Y se está produciendo hasta el 70%, ¿no? O sea, quiere decir que tanto Al-Qaeda como el Daesh, pues están centrando su acción ahí en el Sahel. Sí. Mali, pues estamos viendo ahora precisamente, han atacado hace pocos días, ¿no? a Wagner, ¿no? A los mercenarios soviéticos. Esto, yo te digo, Rusos. Yo también digo soviético casi siempre, mi general. Para ir terminando con esto, si me deja mi general. Para ir terminando. Sí. O sea, es una amenaza ahora, que es la pregunta que se hace. Bueno, es una amenaza que sigue ahí, no se ha terminado con esto. Hay quien dice que no se termina con el terrorismo por la fuerza. Yo no estoy de acuerdo, porque si no hubiera sido por la fuerza, pues ¿dónde estaríamos con Al-Qaeda? O no estaríamos con el Daesh en Irak o en Siria. Está claro que la fuerza es una fuerza que probablemente, porque la paz perpetua de acá no la vamos a tener nunca, ¿no? Esto es algo que los idealistas no terminan de entender, ¿no? Pues se dicen, no se va a terminar jamás por la fuerza. Pues sí, pues sí que se puede terminar, o al menos se puede controlar lo suficiente para que no hagan más daño, ¿no? De manera que esa amenaza está latente y hay que mantenerla en control y mantener esa atención. Pero de todas formas, no es en este momento, es como si ha sido un efecto curioso. ¿Por qué surgió el Daesh? Trump lo dijo claramente, por la política de Obama. La política de Obama de retirarse, y lo vimos, se retiraron de Irak, y se alentó con esto, ¿no? Pues la cuestión de las revueltas árabes que estaban ahí contenidas, todo ese problema y tal, ¿no? Y surgió el terrorismo potenciado y tal, ¿no? O sea, seguramente es cierto. ¿Y ahora qué ocurre? Que se ha acabado con la amenaza terrorista y, bueno, o al menos se ha controlado de una forma decisiva y resurgen los movimientos árabes que quedó, digamos, se hizo un cierre en falso de la famosa primavera árabe, ¿no? Que hay una segunda primavera árabe que se ha visto en muchos sitios, pues se acaba han caído gobiernos, ¿no? En 2018, la segunda primavera árabe ha sido en 2018. La segunda primavera árabe, o sea, que quiere decir que ese factor de revuelta, ¿no? Y de descontento social, ¿no? Y de revisión de los sistemas de gobierno sigue presente y vivo en el mundo musulmán, en el mundo árabe. Y bueno, nos queda. Le iba a comentar. Sí, si me deja mi general, que nos quedan 10 minutillos, hablamos un momento de los conflictos, solo complementar, que hay mucha gente, incluso periodistas y políticos, que dicen que el ISIS o Daesh fue creado por Estados Unidos. Realmente, lo acaba de decir el general, fue provocado, digamos, por Obama, pero no fue creado por ellos. Obama no creó el Daesh, ni el ISIS, ni Al-Qaeda, ni nada que se le parezca, pero es cierto que su política provocó que esta gente pudiera aparecer. Irak, después de toda esta operación que hemos hablado y que ha descrito muy bien el general, Irak vive ahora un periodo, digamos, de calma. Hay bastante seguridad, parece ser, los propios iraquíes lo dicen, y el país pues está ahí, más o menos comporta de manera democrática, con
con problemas como siempre entre chiíes, pero problemas en este momento pacíficos entre chiíes y sunitas y los kurdos que están al norte, y hay una figura política ahí en ascenso que a lo mejor algún día hablamos de él, que es el famoso al-Sadar, el del Mahdi, el Sí, clérigo musulmán, que estuvo algo Muqtada, implicado en el Muqtada. mundillo nuestro de Nayaf, el ejército del Mahdi, que ahora vive, digamos, políticamente en paz y está ahí como bueno, está ahí a punto de ser presidente de Irak. Ahora mismo creo que es la segunda fuerza política de Irak y bueno, ahí está y no podemos descartar que un día sea el presidente de Irak y pueda formar ahí una especie del nuevo Khomeini y un país aliado de Irán, que eso claro no interesa en Occidente. Y por otro lado tenemos los conflictos de Siria y de Libia. El de Siria lo resumo yo en un minuto y le voy a dejar Libia si quiere 5 minutos. Mi general, ¿le parece bien? Sí, me parece muy bien. Siria, ya lo hemos comentado, Siria en 2011 comienza esa guerra civil después de las primaveras árabes para derrocar a Bashar al-Assad. No lo consiguen, el ejército se divide en dos, uno queda con los golpistas, otro queda con Bashar al-Assad. Bueno, Bashar al-Assad era un dictador, es una democracia entre comillas dictatorial y ahí aparece Al-Qaeda, que sería Al-Nusra, aparecen los kurdos en el norte que encuentran también su oportunidad, Turquía también encuentra su hueco para crear una mayor zona de seguridad en su frontera y echar a los kurdos de la frontera turca, y aparece el Daesh, que ya lo hemos comentado, que se hace casi con parte del país. Occidente empieza a apoyar a la oposición siria, Rusia apoya a Bashar al-Assad y entre todos al final acaban derrotando al Daesh, pero la guerra civil sigue allí. Rusia está muy interesada porque tiene una base naval y una base aérea y es su salida al Mediterráneo. Con eso está muy resumido la guerra siria y ahí siguen dándose entre todos, entre los herederos de Al-Qaeda, entre los kurdos, los turcos, que en Turquía y Rusia incluso han tenido derribos mutuos de aviones con misiles antiaéreos uno contra otro, enfrentamientos incluso entre Rusia y Estados Unidos de pequeñas unidades, ha habido ahí de todo, pero sigue la guerra civil. Y en Libia estalla la Segunda Guerra Civil Libia a partir de 2014 y sigue todavía más o menos, donde hay un grupo que es el reconocido por la ONU, que es el gobierno legítimo ahora mismo, que está reconocido por la ONU y es apoyado por Turquía y Qatar. Y por y ahí tenemos, por el otro lado, tenemos a Khalifa Haftar, que es un general que recibe apoyo de Francia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Rusia puntualmente también les ha apoyado. Estos son estos van contra los hermanos musulmanes, que son los que están, digamos, ahora mismo en el gobierno legítimo, entre comillas, de Libia, que es el que apoya a la ONU, apoya a Turquía y Qatar, porque prefieren meterse ahí esos musulmanes, entre comillas, moderados. Pues Francia, Emiratos Árabes Unidos y Egipto no los quieren ahí y se combaten mutuamente. La guerra está ahí en un impasse, sigue todo más o menos como estaba, y ahí hemos tenido como curiosidad los primeros los ataques de drones generalizados, como estamos viendo en la guerra de Ucrania, gracias a Turquía con el Bayraktar, que es donde se hizo famoso justamente en esta guerra de Libia, y se dice que es el lugar donde hubo la primera víctima humana por un ataque de un dron de estos pequeño que ataca directamente a la persona. Hasta ese momento los drones, pues Estados Unidos tenía los grandes drones Reaper, que son parecidos a los Bayraktar, que lanzan misiles y es una especie de avión sin piloto, pero vamos, no se tira encima de una persona. En Libia hemos visto los dos y la supremacía del poder de los drones, dada la falta de fuerzas aéreas que tienen en esa guerra civil. Si quieren 5 minutos decir algo sobre la guerra civil siria, a mi general, y Ah, la guerra perdón, Siria no, civil libia, Libia, perdón, la Libia, la Siria yo, bueno, si quiere la, de lo que quiera. la- 5 la guerra minutos civil y nos libia vamos. es una consecuencia del cierre en falso de la guerra civil libia. Bueno, la guerra civil libia 2011 y tal, ¿no? Que ya vimos cómo terminaba la cuestión y terminamos, digamos, con un escenario tribal. Bueno, este escenario tribal pues se va a repetir. Ahí lo que pasa es que aparece un ejército nacional
libio, autollamado Ejército Nacional Libio, que es el del general Haftar, ¿no? Sí, Donde está encuadrado por la mayor parte de los oficiales del ejército libio, ¿no? Que estaban contra Gaddafi, ¿no? Que estaban aliados, digamos, eh, formaban en coalición todos los enemigos de Gaddafi, que en aquel momento lo quisieron derribar y tal, ¿no? Y lo consiguieron. Estaba todo el mundo ahí, excepto pues, quizás su propio clan, que sí, veíamos ahí en Sirte y tal, ¿no? Bueno, por una parte tenemos el ejército libio, el ejército regular, tal, ¿no? Digamos, la parte institucional de Libia, que está reconocida, que es la que está pues, alrededor de Trípoli y demás y tal, ¿no? sí. Y claro, ahí los que hay pues no son muy del agrado del ejército nacional libio, de Haftar y tal, ¿no? Entre otras cosas porque están los hermanos musulmanes, andan por ahí en medio y tal, ¿no? Sí, Pero incluso dentro de toda esta parte occidental, pues están Zintán, que está la ciudad de Zintán, o sea que hay ciudades, ¿no? Que están incluso en el bando opuesto, lo que hace es que es muy complicado explicar pues cómo se llega a delinear esos dos bandos y tal, ¿no? Pero lo cierto es que quedaron enfrentados y que se dividieron los apoyos, de manera que Egipto y los Emiratos apoyaron a Haftar, mientras que Rusia y Qatar pues apoyaron a los del otro bando. O sea, es exactamente. Y Turquía, mi general, y Perdón, y Turquía, Turquía. Turquía. Y Turquía, que son exactamente pues como están los dos bandos. O sea, está Rusia con Egipto, Emiratos por una parte, y Turquía con Con, Qatar eso es. por el otro. La diferencia es que los rusos ahí han intervenido por medio de Wagner, ¿no? Es decir, no han intervenido directamente, Mm, mientras que los turcos sí que han actuado en fuerza, ¿no? Ahí sí, han mandado unidades incluso regulares, lo cual nos tiene que preocupar bastante en sí, Occidente, porque algún día tendríamos que hablar de Turquía, ¿no? Pero claro, sí, la Turquía actual es una mezcla pues de tres corrientes, porque claro, ahí hay una corriente kemalista que la sigue habiendo y una corriente islamista, pero hay una tercera corriente que es otomanista. Y claro, sí. esa es muy expansiva, no es que las otras no lo sean, pero es que la Mm, otomanista es claramente expansiva. Hay que tener en cuenta que toda esa, no solamente el Levante, sino la parte del norte, estamos en el Magreb, sí, sí, era otomano. el Magreb, ahí estaban también los turcos, ¿no? Y también están reivindicando eso. De que llegan hasta aquí, y cuidado con el rearme del aliado turco, que es nuestro aliado y tal, ¿no? Sí, Porque manifiesta pues, una tendencia claramente expedicionaria. ¿No? sí, Se meten, por ejemplo, con la construcción de un portaaviones que pensábamos que iba a ser pues, más bien un barco buque asalto anfibio, como el Andalou, sí. La copia del Juan Carlos la I. copia del Juan Carlos I, el gemelo, sino que parece que va a ser un buque de más porte, ¿no? Mm, Y además están construyendo más escoltas y además, pues bueno, están desarrollando una industria de sí, defensa, a pesar de que tienen un esfuerzo de defensa limitado. sí. Todavía. Así Y que bueno, ya han anunciado, por ejemplo, le han advertido a Israel que le manda la tarjeta de visita, sí, que le sí, manda sí. los padrinos, ¿no? Eso, Un, que no, cuidado que va. mi general, vamos a El país turco tiene, digamos, un escaparate, sí, una muestra que nos puede dar que pensar en Libia. sí. Y, Y con eso, mi general, y con terminamos. Tenemos que esto, hacer un programa de Turquía. Con esto nos despedimos en nuestra primera temporada en antena, porque ahora nos cogemos vacaciones con toda la emisora el mes de agosto y volvemos en septiembre con todos vosotros. Estaremos aquí, si Dios quiere y la autoridad competente lo permite, como se decía antes, estaremos aquí el general y yo. Esperemos que sí, que Dios quiera y la autoridad competente muy bien, nos deje seguir por aquí. esperemos que sí. Esperemos que sí. Y nada, pues ha sido un placer. Como siempre, muchas gracias, mi general. Pues nada, gracias a ti, David, y un feliz verano a todos. Bueno, ya llevamos un mes de verano, pero lo que Sí, queda de verano, que lo disfrutéis en la medida en que el trabajo lo permita. eso es. Me adhiero a los deseos del general. Simplemente saludaros, daros las gracias y nos escuchamos en los próximos programas, amigos. Muchas gracias. Adiós, gracias, un abrazo.